Buenas noches a todos nuestros seguidores en el Facebook. Namaste para algunos, paz y bien para otros, Pax para otros que nos están viendo a nivel mundial en nuestro programa en vivo todos los miércoles, cada 15 días. Estamos transmitiendo eh, temas interesantes. Habíamos quedado en la anterior conferencia que íbamos a continuar con la vida secreta de Jesús. Y me pidieron pues que continuáramos porque de la vida de Jesús hay muchas cosas que hablar. Porque hay mucho misterio. Y este tema es interesante porque de Jesús solo se acuerdan en Semana Santa. Algunos en Navidad celebran el nacimiento, pero nadie habla de lo que sucedió, de la verdadera historia que sucedió. Entonces vamos a continuar con este tema, porque es importante. Y importantísimo que lo estudiemos para que no estemos engañados y para que no nos sigan engañando. Resulta pues que yo quiero invitarlos que compartan ustedes mi página web, Centro de Investigación Paranormal Honduras.org, que es la página que manejamos y que transmitimos cada 15 días a las 7 de la noche los miércoles. Temas importantísimos en vivo. En vivo. Compartan entonces esta página y también visiten mi canal de YouTube donde hay entrevistas, hay libros, todo es gratuito. Todo es gratuito, no se preocupen, ¿verdad? Pueden ustedes descargar libros, pueden ver ahí entrevistas, ¿verdad? Entrevistas que a mí me entrevistan de Holanda, de Argentina, de España, de México. Entonces pueden ver allí, bajar en la sección de libros hay libros, audiolibros, ¿verdad? Para que ustedes se enteren. El último libro que ya está allí es Dramáticas Profecías del siglo XXI, parte 2, donde hablamos que en un país del sur de Asia, o sea, un país del sur de Asia, se inicia la Tercera Guerra Mundial. Ya está iniciada la Tercera Guerra Mundial, aparentemente va a haber paz, pero después va a continuar. Así que compartan con sus amigos, visiten mi página, estén pendientes los miércoles a las 7 de la noche, hora de Honduras, en vivo transmisión. Bien. Hoy en día tenemos 6.378 sectas religiosas a nivel mundial. Todos hablan de la salvación. Todos hablan del camino de Dios. Pero nadie conoce a Dios. Nadie conoce el verdadero camino de la liberación. Nadie practica lo que practicó Yeshua ben Pandirá, o sea, el venerable maestro Josué, allá en el Medio Oriente. Una esencia bien madura, con gran conocimiento, enviado por la divinidad para regenerar al ser humano, que desafortunadamente pues pocos lo han logrado. La humanidad está sometida a un montón de normas y reglas establecidas de control que las impone la logia negra
tras bambalinas sin que el ser humano se dé cuenta que es esclavo de la logia negra. El hecho mismo de religiones y sectas no se dan cuenta que están al servicio de la logia negra, al servicio del enemigo oculto. Porque consideran de que la salvación solo basta aceptar a Cristo y ya somos salvos. ¿En qué cabeza cabe que otro va a pagar mis deudas? Nadie puede pagar las deudas de otro, a no ser de que lo quiera. Y ustedes dirán, bueno, pero Jesucristo lo quiso. No, señor. En la época que vivió Josué, era una época igual que la nuestra. Habían muchas sectas religiosas y habían tres grandes religiones: el judaísmo, los fariseos y los saduceos. Y luego dependían un montón de sectas religiosas que estas tres religiones se subdividieron en otras religiones más pequeñas, en grupos más pequeños. La humanidad siempre ha actuado de la misma forma, de la misma manera. Hoy nuestra quinta raza aria, o sea, nosotros dos, que somos parte de la misma prole, de la misma estirpe de aquel tiempo, cuando el Imperio Romano dominaba los pueblos, somos la misma gente, ¿verdad? Con la diferencia que en aquella época vino el Mesías y ahora nuevamente volvió el Mesías. Pero la gente está confundida, porque la misma humanidad, como dijimos en el programa anterior, en la conferencia anterior, la misma humanidad tiene la culpa de que se le vede el conocimiento, que se le oculte, que no se le entregue. Porque la humanidad quiere las cosas fáciles. Nadie quiere sacrificarse. No entendemos nosotros que el sacrificio que hizo Yeshua o Josué era para indicarnos, para que entendiéramos y para que comprendiéramos que es necesario, que es urgente, que es menester sacrificarnos para obtener la salvación. Si el mensaje de él fuese que sencillamente lo acepto a él como el único salvador del mundo, entonces no hubiese él demostrado con hechos ese enorme sacrificio que hizo. Sencillamente hubiera venido y hubiera dicho, bueno, señores, todo el que quiera llegar a Dios, no es necesario que ustedes se sacrifiquen, ni yo me voy a sacrificar, ¿verdad? Ni yo voy, porque es fácil llegar a Dios. Hagan esto y lo otro. Y ya. Yo no voy a ser mártir. Lo hubiese hecho él. Pero no lo hizo así. Porque él mismo sabe que no es así la situación. Que él no vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. No, señores. Mis pecados son míos. Porque yo cometo los pecados. O sea, yo le doy rienda suelta a mis apetencias, ya sean carnales, ya sean de envidia, de lujuria, de pereza, de orgullo, de odio, de rencor, de ambición, de lo que sea, infringo la ley de Dios por darle rienda suelta a esas debilidades que padezco y que están conmigo.
y que por eso yo violo la ley divina y por ende me castigan. Porque igual como aquí en el mundo físico hay leyes, si usted las viola, paga caro o paga el delito. Si mata, va preso, va a la cárcel. Pues de la misma manera Dios tiene sus normas y reglas, leyes que respetar. Y quien las viola va a la cárcel, que es el infierno. Entonces se ve Dios en la imperiosa necesidad de mandar Mesías, ángeles, porque no solo Jesucristo ha sido Mesías, han existido otros Mesías, antes de él y después de él. Lo que pasa es que la gente no sabe la gente. Y consideran las pseudo religiones actuales que hablan de que Jesucristo murió por nosotros. Ellos consideran o piensan que así como admiran hoy a Jesucristo, así fue en los tiempos de él. No, señores. La vida de él fue terrible. Nadie lo quería. Todo el mundo lo acusaba. Porque ellos tenían sus propias, su propio Salvador, que había fundado sus religiones. Recuerde que antes de Jesucristo estuvo Moisés, pues, que también fue un Mesías, un enviado de Dios, y otros. Pero los que más sobresalen son Moisés y Jesucristo. Entonces, miren igual la misión de Moisés. Solo se va él a la montaña y deja el pueblo y empiezan a hacer derriendes. No creían en él, blasfemaban contra Dios. Fue terrible, es terrible. Entonces, igual que ayer, estamos hoy. En aquella época, nadie admiraba a Jesús. La gente huía más bien porque no le gustaba ese tipo de conocimiento, donde hay que negarse a sí mismo. Él lo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa es la doctrina que nosotros practicamos acá en el Centro de Investigación Paranormal. Y es la doctrina que enseñó él. Pero no es que vamos a cantar y vamos a aceptarlo, no. Porque de eso no lo enseñó él. Es más, les dice en su época, porque eran los mismos fariseos de antes son los mismos religiosos de hoy. Son los mismitos. Lo que ha cambiado es la época y los escenarios. Pero los actores son los mismos. Y entonces les decía, no seáis como los hipócritas fariseos, que era una religión fanática, que estaban fundamentados en su, igual que hoy. No seáis igual a los fanáticos fariseos que escandalizan en la calle, mas tú ora a tu Padre que está en secreto. Si viene Jesucristo ahorita, lo mismo le va a decir a las religiones que están, hipócritas fariseos, que escandalizan en la calle. ¿Y cuál es el escándalo en la calle? Esas música estridente, gritazones, caen en convulsiones, ataques de epilépticos, posesiones demoníacas. Eso es lo que hacen. Y yo no es que esté en contra de eso. Pues si todo ser humano es libre y cada cual puede pensar lo que quiera y hacer lo que quiera, más hay que rendir cuentas ante el Creador, pero no con fanatismos, no con esquimarle los bolsillos a la gente, no sacrificando a la humanidad.
Debemos de sacrificarnos nosotros por la humanidad. Si yo cobrara por estas conferencias, entonces no estoy haciendo nada, porque estoy sacrificándolo a ustedes. Soy yo el que me tengo que sacrificar por ustedes, gratuitamente. Pues lo mismo hizo Jesucristo. Entonces se echó encima contra él el sistema económico, el sistema político, el gobierno, las autoridades le cayeron encima y los fanáticos religiosos y lo exterminaron hasta que lo fusilaron. Continuaron esas religiones que con el tiempo desaparecieron, los saduceos, los fariseos, menos el judaísmo que continuó. Entonces aparecieron el Islam y el cristianismo, pero 400 años después de la muerte de Jesucristo. O sea que desde el momento en que Jesucristo murió, empezaron a matar a todos los que practicaban la enseñanza de él. Todos fueron ejecutados, fueron sacrificados. Entonces, ¿dónde está esa gritazón que les agarra hoy? Que Jesucristo, que no sé qué. Y esas llorazones que les pegan. Porque no lo hicieron en aquella época. Porque siempre rechazan el mensaje de Dios. Esa es la respuesta. Siempre han rechazado la enseñanza divina. Esa es la respuesta. A mí que no me vengan con cuentos de camino real, como decimos aquí en Honduras. Es momento pues de que abramos los ojos, hermanos. La vida secreta de Jesús, la vida de él, pública y secreta, nadie la cuenta. Por ahí han descubierto algunos evangelios, porque vinieron los interesados en convertir el conocimiento de Jesucristo en un fanatismo religioso para hacer, miren, dinero. Y ocultaron la verdadera enseñanza que había dejado el Maestro Jesús. Hoy los han encontrado ahí, cada misionero que él tenía, pues dejó su propio evangelio. Es decir, que esos 4 evangelios, de lo que se agarran los fanáticos religiosos, para crear un concepto bíblico y fundar una corporación religiosa con fines de lucro, no tiene nada que ver con la verdadera enseñanza que enseñó él o que dio él a la humanidad. Bueno, entonces cuando él nace empieza la persecución. Porque llegó a oídos de las autoridades de que había nacido el Hijo de Dios. ¿Y cómo va a ser posible? Dijo el presidente, el gobernante, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Si yo soy todopoderoso, yo soy Dios. Maten a todos los niños. Afortunadamente, como venía una misión, nadie lo tocó. Pero desde el nacimiento de él es una persecución. Es una guerra descomunal para liquidarlo. Pero bueno, empezó a tener una participación en la sociedad de esa época hasta la edad de 12 años. Hizo algunas cosas, muchas cosas hizo. Convirtió el pan en vino, les hizo ver varias cosas que estaban contra la ley, pero hasta ahí no más. Porque era necesario tomar a este niño de 12 años para que recibiera el conocimiento en secreto. Entonces de allí, ¿de dónde eran ellos? De Nazaret, de
de Jerusalén y en todos los lugares que él andaba y allí. Fue trasladado a las pirámides de Egipto y fue adoctrinado por un grupo de estudiantes esotéricos que se llamaron los esenios. Le enseñaron cómo se canalizan las energías sexuales. Le enseñaron cómo se mata el ego, porque él ya lo sabía, pero estaba recapitulando el camino, porque él ya había hecho ese. Pero era necesario. Todo el que toma cuerpo físico se contamina del ego. Y ya puede ser hijo de Dios. Tiene que hacer el trabajo. Entonces, él tuvo que realizar. Cuando él tiene 18 años, contrae nupcias, o sea, se casa con otra estudiante de los esenios que se llamaba María. Y empiezan a practicar en pareja desde los 18 años. María era una mujer de Magdala, otra comunidad de allí, del sector, de la zona. Entonces, Josué se casó como cualquiera de nosotros y tuvo familia. Y tuvieron hijos. El primer hijo, ¿verdad? Santiago, hijo de él. Sobrino del hermano de él que se llamaba Santiago porque José con María habían tenido otros hermanos, aparte de Jesucristo. Era una familia común y corriente que trabajaban para subsistir, pues. No eran potentados, no eran ricos, no eran millonarios. Eran gente luchadora. Y en esos lugares la vida nunca ha sido fácil. Son lugares desérticos. La alimentación es bastante escasa y en esa época había que trabajar duro. Ellos eran, el papá de él era carpintero, pues no tuvo otra que aprender el oficio del papá para subsistir. O sea que Jesucristo trabajaba allá en Egipto como carpintero, pero estaba siendo adoctrinado por los esenios. Y allí se miran las dos, la vida secreta de él con los esenios y la vida pública, que era un carpintero como cualquier persona, que tenía a su esposa y sus hijos. Entonces de esto no habla la Biblia, nadie habla de esto. Luego a la edad de 30 años aparece en público ya con una misión. Ya dejó de trabajar y se dedicó única y exclusivamente a difundir su conocimiento, no conocimiento de otro, su propio conocimiento que había adquirido allá en Egipto a través de trabajos duros, desdoblamiento astral, muerte del ego y un montón de cosas que practicaba él y su mujer. Y entonces trae la misión para la cual vino y nació aquí en la tierra, que era cristalizar en el mundo físico el drama cósmico, todo el proceso para poder despertar conciencia y encontrar a Dios. Y aparecen en el escenario otros actores. La primera es su mujer, su mamá, sus estudiantes, que es lo que llaman aquí discípulos y apostolados. Pero eran estudiantes y funda él con ese grupo de personas su propia organización esotérica que se llamaron los Nazarenos. Él era el director de la escuela.
Entre todos contribuían económicamente para pagar local, alquileres, rentas. Igual que ahora. Pero no cobraban diezmo, era voluntario. Los miembros donaban, hacían asambleas, tenían administración. Pero era un grupo oculto, no era público. Lo público de él fue la misión. Él junto con otros actores cumplen la misión y le entregan a la humanidad los misterios de la vida y de la muerte y el camino para llegar al Padre. O sea que no solo fue él, pues. Y era de compadre hablado. Por ejemplo, habló con el mejor discípulo que tenía él, el mejor estudiante, que iba en segundo nivel, detrás de él en la parte espiritual, que todo el mundo lo conoce como Judas. Judá Dajú. Judá Dajú le dieron la misión de que lo traicionara, pero él le dijo, esta es tu misión, vamos a hacer como un drama. Y entonces él se sorprende, como yo no lo puedo traicionar a usted. Sí, señor, tiene que traicionarme. Y a la mujer la ponen como una prostituta para enseñarle a la gente que el que se sienta libre de pecado coja la primera piedra y se la arroje. A una de ellas. Y en la otra, que eran discípulos, estudiantes de él, la otra que era su esposa, le dijo, ya no peques más. Pero era un drama. Fue como una película, pues. Pero eso le costó la vida a él y a sus estudiantes. Porque aparecen en escena los poderes del Estado, las autoridades, las religiones, manifestándose en contra de él. Porque así tiene que ser. Todo el que trae la verdad y se le entrega a la humanidad va a ser sacrificado. Ya sea en público, ya sea en secreto. Es que así es, pues. Porque el ego de la humanidad no acepta la verdad. Y es así que ustedes conocen la historia, que Judas lo vende, que llegan los soldados, que Pedro le corta la oreja a un soldado, es la historia, ¿va? Pero es un poquito de la verdadera. Pero en ese tiempo nadie quería a Jesús. Incluso los mismos estudiantes lo traicionaron. El mismo Pedro dice, este andaba con Jesús. No, 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 por favor, yo no conozco a ese hombre, yo no tengo nada que... Pero era miedo, temor a ser sacrificado. Porque no es fácil. Es terrible. Es tremendo eso. Perdón, es tremendo eso. Entonces, quedaron los hijos. Sara, Santiago. Y hay varios relatos que están en la Biblia, pero no está todo. Entre el estudiantado que tenían los nazarenos, habían unos que se molestaban porque él tenía preferencia por algunos estudiantes. Entonces se molestaban los otros estudiantes. Y en ese grupo hubieron pleitos, hubieron expulsiones, hubieron traiciones. Entraban decenas de personas y salían decenas. Había gente que entraba, no le parecía y se iban. Al final, un grupo como de 25 son los que se quedaron, de los cuales hay 13 históricos o 12 históricos en la Biblia que nosotros manejamos, pero eran 24, 25. Ahí van ido apareciendo
evangelios de esas otras personas, José de Arimatea, la misma María, la mujer de él, que quedó al mando. María de Magdala fue la que quedó al mando del grupo de los nazarenos, después de que él muere, después de que él es sacrificado. Eso causó alguna división en el grupo. Y entonces empezaron a agarrar misiones lejanas, unos para Turquía, otros para Etiopía, así, ¿verdad? Porque se dividieron. Pero al final fueron sacrificados casi todos. Otros agarraron para Roma, otros murieron en las cárceles presos, y así sucesivamente. Esa fue la realidad. Nadie los pasaba. Pasaron 100 años, pasaron 200 años, nadie hablaba de Jesucristo. Nadie andaba con esas gritazones que tienen hoy, con esos escándalos que arman. Pasaron 300 años. A los 400 años, después de sacrificarlos, a todos los seguidores de Yeshua, entonces un emperador del Imperio Romano, que seguía todavía molestando, explotando los pueblos, toma la enseñanza de Jesús como su religión. Votan la religión que ellos tenían, en lo que ellos creían. Sueltan eso y asumen oficialmente la doctrina de Josué como la verdadera y del Imperio Romano. Y entonces de ahí para acá entran muchos actores y se van dando cuenta de lo terrible que es el camino. Entonces opta por esconder las enseñanzas de Josué y empiezan a controlar con los gobiernos, porque se vuelven ley ellos también. Y esa es la historia, ya la conocemos, ¿verdad? La poderosa Santa Inquisición, donde se cometieron atrocidades. O sea que solo tomaron las enseñanzas de Jesucristo, no les dio resultado, votan la enseñanza de él y la doctrina de él y asumen otra posición demoníaca y empiezan a esclavizar siempre a la humanidad. Hoy por hoy, de aquel tiempo para acá, han surgido un montón de conceptos de la Biblia y han fundado una serie de sectas religiosas, pseudo religión. Esa es la cruda realidad. Hoy por hoy la humanidad sigue peor. Estas religiones no han venido a resolver los problemas de la humanidad, porque hoy estamos más, se perdieron los principios morales, espirituales, ya nadie cree en nadie, la gente es desconfiada. Hay proliferación de drogas de todo tipo. Hay degeneración por todos lados. La humanidad ha caído en el infrasexo. Y tenemos más de 6,000. ¿Por qué no se controla el mundo? ¿Por qué no hay liberación del alma? Porque todo es una farsa, pues. Son para sacar dinero, para hacer dinero. Pero la doctrina de Josué quedó botada. Después de 300 años
que sí la gente la practicaba, pero no todo el mundo, sino que era contado, solo 25 personas. Pues. Entonces, eso demuestra que salvar el alma no es fácil, llegar a Dios no es fácil. Pues. Hoy por hoy, grandes multitudes se reúnen en salones gritando, diciendo aleluya y esto y el otro. Pero pobres diablos, todos van para el infierno, porque no están practicando los mandatos divinos. Esa es la realidad. Creo que con esto concluimos el tema tanto de la vida secreta y pública de Jesús, ¿verdad? Para el próximo miércoles de entre 15 días vamos a estar hablando de otro tema. Muy bien, vamos a ver aquí. Francia Galeano está con nosotros. Miren, hola Don Teo, Ya Francia está siempre monitoreando. Xiomara Chalén igual, buenas noches a todos de Don Teo. Jennifer Ventura dice bendiciones, Pax. Miren, Nora Borello. Buenas noches, Don Teo, y a todos el grupo. Gracias. César López en El Salvador dice buenas noches, hermano Teo. Y todos los internautas, dice, namaste. Y nuestra amiga y hermana Rina Lilibet Rivas, allá en los Estados Unidos, buenas noches, Don Teo, paz y bien. Que Dios lo continúe bendiciendo para que nos siga compartiendo sus conocimientos. Gracias, Nora. Dice Rina, un fuerte abrazo. Yasenpo dice, buenas noches, hermano Teo. Todas las preguntas de la conferencia anterior fueron respondidas. Muchas gracias, paz y bien. Carlos Utrera, allá en Veracruz, fuerte abrazo para él. También para Antonia Costa, allá en Chile. Y su hija Sara, ¿sí? Así se llamó. Sara se llamó. Hija de Jesús. Y también Lina Marisa Vargas Rodríguez. Buenas noches, Don Teo. Gracias. Desde Argentina. Rina Lilibet Rivas dice, si tiene razón. Don Teo, de estar diciendo eso que nos estás diciendo. Hay muchos fanáticos religiosos y solo entre ellos se llevan bien. Porque a los que no son de la misma, del mismo grupo, dice, ni lo toman en cuenta. ¿Ah? Ni lo toman en cuenta, dice. Y no importa, dice, cuál religión practiquen. Yo pienso que Dios es amor y nos dejó un mandamiento. Ámense unos a otros como yo los amo. Pero no lo hacemos. Yo trato de hacer lo mejor que yo puedo. Pero no me considero fanática. Solo le pido que me guíe para ser una persona de bien. Excelente, Rina. Excelente. Excelente, Rina, con ese mensaje. Y Antonia nos dice, se supone que una vez que Jesús dejó la tierra en forma física, María de Magdala viajó con su hija Sara a Europa y a Francia. Y se supone que ese país existen verdaderos descendientes de Jesús. Así es cierto eso. Quizás estoy equivocado por ello. No, sí viajó y como le digo, varios de sus estudiantes viajaron, unos a Turquía, otros a Grecia, otros a África y a otros países de Asia, ¿verdad? Y dejaron su propia misión plasmada, escrita. Desafortunadamente todo eso lo botaron y lo quemaron, como lo hicieron los españoles cuando vinieron a conquistar América, que quemaron toda la doctrina de los mayas y de los incas. La humanidad siempre ha sido malvada y perversa. Es lamentable, pero tenemos que decirlo. Así que es cierto lo que dice Antonia Acosta. Por mi casa los testigos de Jehová, dice, y mormones ni se miran, dice Xiomara.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien, hermanas y hermanos. Espero que les haya gustado este tema de la vida secreta y pública de Jesús, porque nadie habla de esto, ¿no? Y hay muchas otras cosas. Por ejemplo, dónde trabajaba él en Egipto, ¿verdad? Dónde se reunían los esenios y dónde se reunían los nazarenos ya cuando estaban en misión, porque esa fue una misión terrible, enorme, ¿verdad? Eh, Conquistar almas para llevarlas a Dios no fue fácil y muchas cosas más, ¿verdad? Eh, pero bueno, aquí les hemos entregado más o menos lo más importante y relevante. Bueno, dice Angie, el problema no son las religiones, somos nosotros que aún no entendemos de qué debemos estar unidos y amarnos y respetarnos uno como a uno mismo. Correcto. Es correcto, pero no le enseñan. Pongan ustedes una religión de ellas y que le empiecen a enseñar a la gente a desintegrar el ego. No queda ni uno, todos se van. Porque la humanidad es el problema. Tiene razón Angie. Somos nosotros los humanos el problema porque tenemos el ego. El ego, cuando nos toca en el ego brincamos como pez en lo seco. Entonces, hay que buscar el camino de la sabiduría, que es secreto, ¿verdad? Vuelvo y repito, esto no es para todo mundo, ¿verdad? Tiene que ser para personas que sí les interesa la liberación. El resto va a caer al infierno. Ahorita están cayendo al infierno miles de muertos, todos los que van muriendo van entrando ahí, miles y miles de almas. Cantantes de la farándula, millonarios, expresidentes, todos van cayendo al infierno. Y como el ser humano es incrédulo por naturaleza, nadie va a creer, ¿verdad? Nadie va a creer. Y de pronto tendría que ir alguien al infierno con carne y hueso y llevar unos 20 testigos y que vengan a contar acá y traer películas, traer un montón de tonteras que tiene la mente. El infierno no es físico, el infierno es etérico, o sea, está en la parte astral del planeta Tierra, pero sí existe. Muy bien, hay una canción que se llama Nazareno. Bueno, está bien. Entonces una pregunta, dice Angie. Vamos a ver qué pregunta es la de Angie. Pero antes dice Xiomara, sí, dice, casi a diario está muriendo gente alrededor del mundo. Angie Iraetra dice, puede tocar el tema de cómo sanar traumas o cadenas. Bueno, vamos a tomar nota. Cómo sanar traumas y cadenas. Pero, bueno, vamos a hablar de los traumas, ¿verdad? Pero me dice, o cadenas, o sea que está comparando las cadenas con traumas. Ahí necesito que me aclare, ¿va? Porque el trauma es una cosa y las cadenas son otra. Que me aclare Angie, pero sí podemos tocar el tema, no hay ningún problema, ¿verdad? Para dentro de 15 días, ¿verdad? Dice cadenas de que Angie, sí, bueno, ahí estaba, cadenas sí, por eso, necesito que me aclaren eso. Dentro de 15 días, o sea, hoy tenemos, creo que tenemos 20, 26 creo. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de como el 9 o 8 de mayo, que nos va a tocar el otro tema. O sea, dentro de 15 días. Vamos a ver, no, perdón, como el 10 de mayo, por ahí. No sé todavía. Pero bueno,
Lo importante es que me aclare Angie bien el tema que quiere. Dice Franco Lizana, dice Don Teo, ¿algún consejo para empezar a eliminar el ego y por dónde empezar? Bueno, mire, nosotros tenemos, eh, siempre ponemos acá en la página la escuela triple E, que quiere decir Escuela de Estudios Especiales, con el ingeniero Giovanni Bobadilla. Usted puede marcar el 504, que es el área, 33 98 50 88, que es el WhatsApp de él. Escríbale y dígale que está interesado en los estudios y él le va a hacer una entrevista y le va a dar toda la información. 504 33 98 50 88. Repito, 504 el área. Y el teléfono 33 98 50 88. Ese es del ingeniero Giovanni Bobadilla, que le va a ayudar mucho en esto, ¿verdad? A Franco Lizana, para que se prepare. David Albeiro. Ajá, aquí tenemos a David. Mire, Albeiro. Buenas noches, don Teo, paz y bien. El problema de las religiones es que no aceptan las enseñanzas esotéricas. Dicen que si no está en la Biblia, no existe. Pero como no entienden el mensaje oculto, mire bien, como no entienden el mensaje oculto, ¿va? ¿Verdad? El mensaje oculto, desafortunadamente irán al infierno inevitablemente. Pues sí, es lo que hemos estado hablando. La humanidad siempre ha sido así, es que no quiere sacrificarse la humanidad, la humanidad quiere las cosas fáciles. Y por eso los esclavizan y por eso los viven y los explotan. Porque el humano no quiere sacrificarse con súper esfuerzos para llegar al Padre, ¿verdad? Cadenas de oscuridad a nivel generacional, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de ese tema entonces, de las cadenas que hacen los enemigos ocultos. ¿Cómo trabajan los enemigos ocultos? ¿Verdad? Y los traumas. ¿Cómo puede quedar traumado una persona? Excelente, vamos a tocar eso para el próximo miércoles. ¿Verdad? Dice, muchas gracias, don Teo, un abrazo, dice Franco Lizano. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, hermanos. Namaste para algunos, paz y bien, pax para otros. Dios los bendiga y los ilumine y que reciban mucha sabiduría, iluminación, fuerza, poder, protección y mucha bonanza estos 15 días que tenemos por delante. Si Dios así lo permite, estaremos con ustedes dentro de 15 días en otro miércoles, transmitiendo en vivo, en directo, desde el Centro de Investigación Paranormal Honduras, 7 de la noche, hora de Honduras. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche y bueno, aquí se está despidiendo Xiomara, dice, hasta el próximo día. Gracias, hermanos.